En el año 490 a.C., las planicies de Maratón, situadas a unos 42 kilómetros al noreste de Atenas, se erigían como el escenario perfecto para lo que sería uno de los enfrentamientos más memorables de la historia antigua. El terreno, flanqueado por montañas y marismas, ofrecía un escenario táctico que ambos ejércitos buscarían explotar. Las imponentes fuerzas persas, dirigidas indirectamente por el ambicioso rey Darío I, desembarcaron en las playas griegas con un propósito claro: vengarse y castigar a Atenas. La ciudad-estado ateniense había tenido la audacia de apoyar a las ciudades jónicas, sus parientes griegos de Asia Menor, durante su revuelta contra el yugo persa en el 499 a.C. Esta intervención ateniense en los asuntos persas había culminado en el incendio de Sardes, una de las ciudades satrapales más importantes para el imperio persa. Para Darío, la ofensa ateniense no solo representaba un desafío a su poder, sino también una amenaza para la estabilidad de su vasto imperio. No estaba dispuesto a que una pequeña ciudad-estado perturbara el orden de sus dominios. Así, el monarca envió a sus emisarios a Grecia pidiendo tierra y agua como símbolo de sumisión. Muchas ciudades se sometieron al deseo del rey persa, pero Atenas y Esparta, en un acto desafiante, rechazaron la demanda, dando un claro mensaje de resistencia. En respuesta, Darío preparó una expedición de castigo. La flota persa, cargada con miles de soldados, se dirigió a Eritrea primero, saqueando y destruyendo la ciudad. Con esta victoria en mano, la armada persa zarpó hacia Maratón, donde desembarcaron y se dispusieron a enfrentar al ejército ateniense. Sin embargo, Atenas, a pesar de ser superada en número, no estaba dispuesta a ceder fácilmente. Los atenienses entendían las consecuencias de una derrota, la esclavitud y el fin de su democracia recién nacida. Con este pensamiento en mente, se prepararon para enfrentar la amenaza persa en las planicies de Maratón, dando inicio a un enfrentamiento que marcaría para siempre la historia de Occidente. Desde una elevación, la figura imponente de Miltíades, el estratega ateniense, se perfilaba contra el cielo crepuscular. Su mirada penetrante escudriñaba el vasto campo de batalla que se extendía ante él. A su lado, Calímaco, el polemarca de Atenas, observaba con igual intensidad, notando las formaciones persas que se desplegaban con una precisión majestuosa. El peso de la responsabilidad recaía sobre los hombros de ambos líderes. Atenas, la joya del mundo griego, la cuna de la democracia, estaba en juego. Y, si bien las probabilidades estaban en contra de los atenienses, ambos líderes sabían que no era el número, sino el valor y la táctica, lo que decidiría el desenlace. Después de un largo silencio, Miltíades habló con voz firme: no podemos esperar más refuerzos. Debemos actuar. Era una decisión audaz, pero el tiempo no estaba de su lado. Calímaco, después de observar un momento más, asintió lentamente. El estratega ateniense señaló el campo de batalla, explicando su táctica. Observa. Reforzaré los flancos y adelgazaré el centro. Al avanzar, los persas verán una oportunidad en nuestro centro adelgazado y atacarán allí con todo su fervor. Pero es una trampa. Los flancos persas cederán primero ante nuestro asalto, y cuando lo hagan. En ese momento, un rugido lejano interrumpió sus palabras. Era el sonido de los tambores de guerra persas. Calímaco, comprendiendo la táctica, terminó la frase de Miltíades con un tono solemne: y cuando rompamos sus flancos, cerraremos el cerco sobre su centro. La formación compacta de hoplitas atenienses se alineaba en la planicie. Con sus impenetrables escudos formando un muro y sus lanzas apuntando al horizonte, la falange estaba lista. Entonces, el sonido penetrante de las trompetas rasgó el aire, marcando el inicio de la ofensiva. Como una marea de bronce y acero, los hoplitas avanzaron. Frente a ellos, las vastas filas del ejército persa se extendían, una marea multicolor de guerreros de distintas regiones bajo el estandarte del gran rey. La superioridad numérica persa era evidente, y se podía percibir un aire de confianza entre sus filas. Sin embargo, su confianza pronto se convertiría en sorpresa. La velocidad con la que los atenienses avanzaban era inusitada para una falange, un ritmo que los persas no esperaban. En un abrir y cerrar de ojos, la distancia entre los dos ejércitos se había cerrado significativamente.
En medio del mar de guerreros, dos soplitas atenienses se destacaban, Alceo y Filóstrato. Alceo, con una determinación feroz, gritó, por Atenea, avanza, su voz era un eco del sentimiento de todos los atenienses. Filóstrato, empuñando su lanza con firmeza, respondió, nunca dejaré que Persia pise nuestra tierra. El choque entre las dos fuerzas fue cataclísmico. Los escudos rechinaban y chocaban en un frenesí de acero y fuerza, mientras que las lanzas danzaban en el aire, buscando un hueco en las defensas del enemigo. La tierra bajo sus pies vibraba con el estruendo de la batalla, y el aire se llenaba del grito de los guerreros y el metal chocando contra metal. Sin embargo, a pesar del caos, la estrategia de Miltíades empezó a manifestarse. Los flancos persas, atacados con vehemencia por los hoplitas atenienses, comenzaron a mostrar signos de debilidad. Lentamente, pero con certeza, cedieron ante el ímpetu ateniense, haciendo que el centro persa quedara cada vez más vulnerable. La visión de Miltíades se estaba materializando en el campo de batalla. El polvo se levantaba en remolinos en el campo de batalla, creando un manto que oscurecía la visión y llenaba los pulmones. En medio de ese torbellino, la figura de Aras, un guerrero persa, se destacaba. Sin embargo, el panorama que se desplegaba ante sus ojos le llenaba de desconcierto. A su alrededor, compañeros de armas caían uno tras otro ante el avance inexorable de los hoplitas atenienses. Cada vez que sus ojos encontraban a un camarada, una lanza ateniense se interponía, arrebatándole a otro aliado. El grito de batalla de Aras era un rugido que invocaba a Ahura Mazda, pero en su mente, una pregunta retumbaba con fuerza: ¿cómo es posible que estos atenienses, que parecían tan inferiores en número, luchen con tanta furia y determinación? Los cuentos que había escuchado sobre estos guerreros griegos no le habían preparado para la realidad que estaba viviendo. Mientras tanto, el centro del ejército persa, compuesto por los guerreros más elitistas y entrenados, mostraba su superioridad táctica y lograba empujar a los atenienses hacia atrás. Era evidente que, en una confrontación directa, este núcleo persa tenía la ventaja. Sin embargo, Miltíades, con su astucia estratégica, había previsto esta situación. Los flancos atenienses, tras romper las líneas persas más débiles, comenzaron a girar, rodeando el campo y cerrando el cerco. Los soldados persas en el centro pronto se dieron cuenta de la trampa en la que habían caído. Por un momento, el tiempo pareció detenerse y una sensación de agobio se cernió sobre ellos al ver que estaban siendo rodeados por todas partes. La fuerza que habían exhibido se volvía en su contra, atrapados en un vórtice de escudos y lanzas atenienses. El combate se volvió aún más intenso y desesperado. Las espadas se cruzaban con ferocidad y el ruido de los escudos al chocar era ensordecedor. Cada guerrero luchaba no solo por su vida, sino por el honor y la gloria de su nación. La estrategia de Miltíades había triunfado, y aunque la batalla continuaría con su crudeza y derramamiento de sangre, la ventaja táctica estaba del lado ateniense. La batalla de Maratón, librada en las llanuras cerca de Atenas, había llegado a su fin. Las desgarradoras imágenes de la lucha se desvanecían lentamente, y el paisaje estaba ahora surcado por cuerpos caídos, estandartes rotos y armas abandonadas. La victoria ateniense resonó como un eco poderoso en la historia de las guerras médicas. La superpotencia persa, con su vasta extensión territorial y recursos prácticamente ilimitados, había sido repelida por una ciudad-estado cuyo poder y tamaño eran considerablemente menores. Los persas, derrotados y desmoralizados, se embarcaron en sus naves, buscando refugio lejos de las tierras que habían intentado conquistar. Miltíades, el estratega que había orquestado la victoria ateniense, se encontraba en el centro del campo, contemplando la escena. El polvo y el sudor que cubrían su rostro no podían ocultar el brillo de triunfo en sus ojos. A su lado, Calímaco, su fiel compañero, compartía la mirada de satisfacción. Sin embargo, Miltíades era muy consciente de las realidades geopolíticas. Hemos repelido al enemigo, pero esto no es más que el comienzo. Persia regresará, más fuerte y más decidida. Calímaco respondió, pero cuando lo hagan, recordarán Maratón. Recordarán cómo los hijos de Atenas, apoyados por sus aliados, defendieron su tierra contra todas las probabilidades.
La batalla de Maratón, aunque esencialmente una victoria defensiva, tuvo amplias repercusiones en el mundo antiguo. No solo fue una demostración palpable de que un enemigo numéricamente superior podía ser derrotado con tácticas inteligentes y determinación, sino que también impulsó el espíritu y la moral de las polis griegas. Esta victoria fue una fuente de inspiración para las generaciones futuras de griegos, especialmente una década después, durante las batallas de Salamina y Platea. Por supuesto, Miltíades tenía razón en su predicción. Persia, bajo el reinado de Jerjes I, hijo de Darío I, volvería a intentar invadir Grecia en el 480 a.C., desencadenando una serie de enfrentamientos que culminarían en una defensa heroica y determinada de las polis griegas. Sin embargo, Maratón permanecería como un faro de esperanza y resistencia en la memoria colectiva griega, y su eco se sentiría a lo largo de las edades.